Quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12, y leeremos desde el verso 12 hasta el 19. Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. ¿Están allí, hermanos? El título que tiene este sermón es El Rey que viene en el nombre del Señor. Leamos la bendita palabra de Dios, Juan 12, 12 en adelante. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Amén y amén. Hermanos, el texto que acabamos de leer supone en el criterio de los comentaristas ser uno de los eventos más extraordinarios que ocurren durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esta escena es tan impactante y por qué viene a ser tan determinante? Bueno, porque como ustedes lo habrán notado en la lectura, en este texto el Señor Jesús, de manera decidida, Él determina mostrarse públicamente como el Rey de Gloria que había de venir. Jesús tiene la intención de que quienes lo ven entiendan: Él se está mostrando como el Rey de Gloria prometido desde el antiguo pacto. Luego, la paradójica tragedia de esta escena es que los hombres, al ver tan grandísima revelación directa de la divinidad de Jesús, no logran identificarlo a Él como ese Rey que habría de venir. Luego, el propósito de esta narración para nosotros, los lectores, es esencialmente que entendamos esto, hermanos. Cuando nosotros leemos estos versículos, debe quedarnos claro que Jesús es el Rey profetizado desde el antiguo pacto. Luego, aquí se destaca un contraste dramático en donde, por una parte, las profecías del Antiguo Testamento se cumplen de forma explícita ante los ojos de los hombres, pero como ustedes habrán notado en la lectura, ni los discípulos, ni los fariseos, ni las multitudes pudieron entender la identidad de Cristo como ese Rey prometido. Ahora bien, es importante mencionar esto, hermanos. Esta narración de la entrada triunfal de Jesús como Rey a Jerusalén aparece en los 4 evangelios. De hecho, si ustedes leen las otras narraciones, las de los sinópticos, niños sinópticos, son esos evangelios que son muy similares: Lucas, Mateo y Marcos. Si ustedes leen la narración de esta escena en los sinópticos, notarán que está muy nutrida de detalles, y cuando uno lee Juan, pareciera que Juan está contando desde la mitad de la historia o algo así como un resumen de la historia. Dicho esto, mis hermanos, creo que es importante entonces que nosotros apreciemos la historia desde la perspectiva de los 4 evangelios, es decir, que tengamos un cuadro completo de la escena para que podamos entender lo que Juan quiere decir en su evangelio. Los textos en los que aparece esta narración son Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Por una cuestión de tiempo, no voy a detenerme a decirles exactamente en qué versículo está cada referencia que haré. Simplemente lo que hice fue fusionar las 4 historias y hacer una narración general. Esta historia comienza de la siguiente forma.
nos dice que Jesús estaba en Betania. ¿Recuerdan? En Betania estaban celebrando una cena en honor de él. ¿Por qué? Y esto es importante. Por la resurrección de Lázaro. Este evento, para que ustedes lo tengan en mente, la resurrección de Lázaro es el lienzo sobre el que se pinta esta escena, como lo veremos al final del sermón. Así que Jesús está en Betania, pero decide desde Betania enviar a 2 de sus discípulos a un pueblo que era relativamente cercano, estaba intermedio entre Betania y Jerusalén, y los envía con una misión: vayan a conseguir un asno, porque yo planeo entrar en la capital montado sobre ese burrito. Mateo nos dice un detalle importante, que habían 2 animales. Había un pollino y su madre, es decir, un burro chiquito, pequeñito, y su mamá, la burrita. Luego también nos indica que Jesús decidió montar el burro que era más joven. Los discípulos van y se encuentran exactamente con lo que el Señor Jesús les había dicho que se encontrarían: 2 burros atados. Ellos desatan los burros y se los empiezan a llevar. Pero Mateo nos dice que los propietarios de los burros, al ver que se los llevan, preguntan: ¿y ustedes qué están haciendo? Y los discípulos contestan: el Señor, y esta palabra es importante, Kyrios en el griego, el prometido, el rey, el Señor los necesita. Y sin dar mucha explicación, Mateo nos dice que los propietarios aceptaron que se los llevaran. La razón por la que aceptan sin mostrar resistencia, muy posiblemente sea porque ellos los propietarios ya eran discípulos de Jesús. Luego los textos sinópticos nos dicen que los discípulos colocaron mantos sobre los 2 animales y que Jesús decidió montar sobre el burrito más joven, y montado desde el burro más joven emprende su camino a Jerusalén. Luego, en este punto de la historia, tanto Mateo, y este punto es importante, hermanos, tanto Mateo como Juan, inspirados por el Espíritu Santo, afirman que el hecho de que Jesús vaya sobre un burro joven marchando hacia Jerusalén para celebrar la Pascua era el cumplimiento de un evento profético. ¿Cuál es ese evento profético? Vayan en sus Biblias, hermanos, a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es importante que leamos este texto. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Están allí en el texto, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Mira la profecía de Zacarías. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, escuchen el detalle, tu rey, ¿qué dice el texto? Vendrá a ti. Ahora nota los detalles de cómo viene el rey. El rey es justo, es salvador, y este detalle excelso: el rey es humilde. Y mira cómo describe la humildad del rey que viene. Dice: cabalgando sobre ¿qué? Un asno. Y ahora nota el detalle, la precisión: sobre un pollino, hijo de asno. ¿Ven el detalle impresionante de lo que acaba de ocurrir? No solamente entra en un burro, entra en el pollino, en el hijo del asna. Y Mateo nos dice que habían 2 burros, la mamá y el hijo. Y Jesús decididamente determina montar el joven. ¿Para qué? Para que se cumpliese perfectamente la profecía del rey que viene como justo, como salvador y como humilde. Muy bien, la narración continúa y los sinópticos afirman que nos informan que la multitud que estaba con Jesús en Betania, ¿recuerdan que una multitud llegó a Betania? Porque supieron que él estaba allí en la casa de Lázaro, Marta y María. Bueno, esa multitud decide acompañar a Jesús, no lo abandona, se van con él para Jerusalén. Y nos dice Mateo que mientras caminaban, ellos extendían sus mantos por el camino para que el burrito pasara justamente por encima de ellos. De hecho, nos dice que otros cortaron las ramas de los árboles y cubrían el camino sobre el que el Señor pasaría. En paralelo, entonces tenemos una multitud que acompaña a Jesús desde Betania. Pero en paralelo, recuerden que en Jerusalén había otra multitud. ¿Por qué? Porque estaban celebrando o estaban en vísperas
de celebrar la Pascua. Si ustedes leen el capítulo 1 el capítulo 12, versículo 1, que leímos la semana anterior, dice que faltaban 6 días para celebrar ¿qué? La Pascua. Luego aquí en el versículo 12 dice al día siguiente, es decir, 5 días antes de celebrar la Pascua. Eso significa que en Jerusalén había una gran multitud de judíos que habían venido de todas partes para celebrar la fiesta más importante de ellos. Así que el punto es este: mientras la multitud camina con Jesús desde Betania hacia Jerusalén, hay una multitud que está en Jerusalén y que están enterados de lo que Jesús había hecho recientemente, como lo veremos al final del sermón. ¿Qué hizo Jesús recientemente que lo ha hecho tan popular? Resucitó a Lázaro. Y ellos saben que ese hombre que resucita muertos ahora viene camino a Jerusalén. Y es en este preciso instante en donde Juan inicia la narración que nosotros acabamos de leer en el verso 12. Dice Juan que la multitud que está en Jerusalén, distinta a la que estaba en Betania, salió al encuentro de Jesús y de la multitud que venía con él. Juan nos dice que esta multitud de Jerusalén también cortó ramas y que las pusieron a lo largo del camino. De hecho, la figura de hombres cortando ramas es una figura como de victoria, de júbilo, en un contexto muy militar. Algunos probablemente tomaron las ramas más pequeñas y al ver que Jesús venía con una multitud a la distancia, las agitaron como dándole la bienvenida a ese Mesías que venía a ellos, pero con una particularidad: venía montado sobre un asno. Luego los 4 evangelios en conjunto nos dicen que al encontrarse las dos multitudes, los de Betania y los de Jerusalén, estallaron en entusiasmo. Por lo que nos indica el sentido común, ha pasado lo siguiente: Jesús viene marchando sobre el burrito, algunas personas han puesto mantos y ramas para que Jesús vaya sobre estos, pero la gran mayoría de los que vienen de Betania están detrás de Jesús. Luego los que salieron a su encuentro quedarán, por supuesto, delante de Jesús. Es decir, piensen en esto, hermanos: Jesús montado en un burro ha quedado en medio de una gran multitud de personas. Y Jesús desciende con la multitud por la ladera occidental del Monte de los Olivos, y mientras ellos avanzan hacia Jerusalén, la multitud en conjunto comenzó a exclamar lo siguiente. Lo que voy a decir a continuación es como un recorte de las 4 afirmaciones que encontramos en los evangelios. Ellos dijeron esencialmente esto: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bueno, hermanos, este es el cuadro completo. Nos faltaban algunas escenas para que nos quedara más claro, ¿verdad? Ahora, con esa claridad en mente, hermanos, estamos preparados para reflexionar en nuestro texto. Y para entender, mis hermanos, cómo es que este extraordinario suceso en el que Jesús se revela como rey, vamos a dividir el texto en 3 partes. La primera parte inicia en el verso 12 y termina en el 13. A este primer punto lo he titulado La proclamación entusiasta de una fe superficial. ¿Están en el texto? Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, es decir, 5 días antes de la Pascua, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Para entender correctamente el significado de estas palabras, es importante, mis hermanos, que quede absolutamente claro que la razón por la que la multitud que está en Jerusalén sale a recibir a Jesús es por lo que ellos han escuchado respecto a la resurrección de Lázaro. Tengan eso en sus mentes. Ellos salen a ver a Jesús porque saben que Jesús resucitó un hombre que llevaba 4 días de muerto. En otras palabras, el encendido entusiasmo de la multitud que está en Jerusalén tiene como fundamento o como base el hecho milagroso de la resurrección.
Calvino, comentando sobre el entusiasmo de estas personas, dijo: vemos aquí cuán fácilmente se enciende el entusiasmo de la multitud, pero cuán poco fundamento tiene este entusiasmo. Muchos de los que hoy gritan Hosana, mañana gritarían crucificadle. Su error fue buscar a un rey que les diera prosperidad terrenal y también un poco de gloria temporal, en lugar de buscar la justicia y la vida eterna que Cristo vino a ofrecer. Luego, hecha esta aclaración, mis hermanos, entonces podemos entender los elementos que Juan describe. Primero, nos dice que la multitud que estaba en Jerusalén salió al encuentro de Jesús. Y para recibirlo, la multitud tomó ramas de palmera y las agitaron. En el contexto en el que estas palabras son dichas, la agitación de las ramas cuando ven venir a su rey era una expresión de gozo, una expresión de regocijo, pero sobre todo era una expresión de triunfo en un tono militar. Es como que nuestro conquistador, nuestro vencedor ha venido a nosotros y nosotros lo recibimos con gozo y con alegría. En otras palabras, mis hermanos, estas personas están considerando que Jesús es distinto a los otros hombres, pero no lo están considerando como el Mesías espiritual que vendría a redimirlos de su pecado. Al agitar las ramas, ellos están esencialmente levantando un símbolo de victoria nacionalista, queriendo con esto afirmar lo siguiente: a nosotros está viniendo ese libertador que tanto tiempo hemos esperado. Luego, ¿qué clase de libertador esperaban ellos? Si no era un libertador espiritual. Bueno, ellos querían un líder político que los librara de sus actuales opresiones. Es decir, estas personas no están reverenciando a Jesús por ser ese salvador espiritual que había de venir a ellos. Ellos lo que quieren es un rey con ínfulas militares que viniera a librarlos de su opresión inmediata. ¿Y cuál era la opresión con la que estaban lidiando? El Imperio Romano. Recuerden esto, hermanos. Todas estas personas están en Jerusalén por una razón. ¿Por qué están en este momento en Jerusalén? Celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Y qué conmemoraba la Pascua? La liberación de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, es completamente entendible para nosotros que el sentido nacionalista de estas multitudes estaba en su máximo fervor. Ellos querían a un capitán, a un líder militar que los liberara. De hecho, por eso Marcos hace referencia a David, como que ellos dicen: este es el David que hemos estado esperando, un líder militar que acabe con los romanos. En otras palabras, ¿estas personas están honrando a Jesús o tratando de honrarlo? Sí, pero con una expectativa de victoria y de prosperidad terrenal, no por las razones correctas. Luego, acá hay algo importante que aclarar, hermanos. Las palabras de la multitud en sí mismas no son palabras incorrectas, es decir, no tienen nada de malo en sí mismas. En otras palabras, lo que quiero señalar es lo siguiente: las afirmaciones que la multitud hace de Jesús como el rey que viene a nosotros en el nombre del Señor, pues no son incorrectas. Luego, el problema entonces no está en las palabras que estos hombres dicen. El problema está en que el corazón de estos hombres no estaba alineado con el reino espiritual de Cristo. Ellos querían una victoria nacionalista, pero Jesús venía a librarlos de la esclavitud del pecado. Tan entusiasmados estaban que cuando ellos vieron a Jesús gritaron: Hosana. Hosana puede traducirse como sálvanos, te lo rogamos. Más resumido, podría traducirse como salva ahora. Podría decirse que quienes usan la expresión Hosana son aquellos que están suplicando ayuda de forma instantánea. En su debido contexto, cuando ellos dicen Hosana, básicamente están proclamando que ha llegado el momento adecuado para recibir la liberación de la opresión romana. Es como si ellos dijeran lo siguiente: Señor, te suplicamos que nos salves ahora, porque la maldad de esos crueles romanos en contra de nosotros es muy grande. Ahora, hay una cosa que también me parece importante que mencionemos, hermanos.
las palabras de esta multitud son palabras que ellos toman prestadas de una fuente bíblica, específicamente del Salmo 118, versículo 26. Si usted es de Biblia rápida, acompáñenme al texto. Salmo 118, versículo 26. Y ya van a entender por qué es importante saber esto. Dice el texto, Salmo 118, verso 26 dice: el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Este salmo, noten que sus palabras son muy similares a lo que ellos están diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el Salmo 118 hacía parte de lo que se conoce como el Jalel. El Jalel es la colección de salmos que los judíos utilizaban para cantar en sus fiestas más importantes, a saber, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés y sobre todo la fiesta de la Pascua. El Jalel estaba compuesto por los salmos 113 al Salmo 118. Y noten lo interesante de esto: todos estos salmos, del 103 al 118, todos ellos anunciaban la inminente llegada del Mesías. Y los judíos los cantaban de memoria, estos salmos, recordando esta idea: nuestro Mesías, nuestro Salvador llegará. Por lo tanto, cuando ellos dicen bendito el rey que viene en el nombre del Señor, ellos esencialmente lo que están anunciando es que están convencidos de que su Mesías ha llegado. Y pregunto, ¿esto es cierto? Por supuesto que sí. Luego, ¿cuál es el problema? El problema radicó en que ellos tenían un entendimiento incompleto, o más bien sesgado, del Mesías que estaban esperando. Ellos sí querían salvación, pero esta clase de salvación que es terrenal. Querían una liberación política, querían una restauración nacional, pero lejos de su corazón estuvo el considerar que Jesús traería redención del pecado y, por supuesto, salvación eterna. En otras palabras, mis hermanos, ellos caminaron por las peligrosas sendas de aclamar al rey correcto por las razones equivocadas. Ellos dijeron, este es el Mesías, pero se acercaron a él con razones incorrectas. Luego, de todo lo anterior, nos debe quedar claro lo siguiente, hermanos. No se puede confundir el entusiasmo religioso con la verdadera fe salvadora. Voy a repetirles eso. El entusiasmo religioso es una cosa muy distinta de la verdadera fe salvadora. Muchos en nuestros días, como fue el caso de esta multitud, con entusiasmo ponen en sus labios palabras correctas y dicen, Jesús es el Hijo de Dios. Pero en sus corazones realmente lo que quieren es un libertador político. O tal vez un asesor financiero que les enseñe cómo económicamente ser más estables. O tal vez incluso algunos solo lo que quieren es un buen consejero matrimonial que les diga cómo tener un matrimonio pacífico. Y la más común, la mayoría hoy lo que quiere es a un terapeuta, pero no a un salvador, no a alguien que exija de ellos arrepentimiento. Una buena pregunta con la que podríamos cerrar este primer punto a manera de reflexión interna sería esta: ¿estamos aclamando la grandeza de Cristo por quien es Él o por los beneficios temporales que nosotros suponemos que Él puede darnos? Nuestra fidelidad para exaltar la grandeza de Cristo depende de lo que creemos que Él debe darnos o puede darnos, o de quién es Él como el Mesías prometido. Que el Señor nos ayude a meditar, mis hermanos, en dar una respuesta honesta a esta pregunta en nuestro corazón. Dicho esto, podemos pasar al segundo punto de este sermón, versículos 14 y 16 del capítulo 12. Del 14 al 16. A este segundo punto lo he titulado La revelación profética del Rey. La revelación profética del Rey. ¿Estamos en el texto, hermanos? Leamos la palabra del Señor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey que viene, montado sobre un pollino de asno.
Ahora mira la nota que agrega Juan, la nota reflexiva. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Noten el cambio de ritmo. En la primera sección, el énfasis recaía sobre la multitud. Ahora el énfasis se centra en Jesús. Y Juan nos dice que Jesús, habiendo encontrado el asno, que para nuestro entendimiento completo es cuando se lo trajeron, se montó sobre el asno y montado sobre él fue a Jerusalén. Lo bello de esta escena, mis hermanos, radica en que montar un burro para llegar a Jerusalén no fue un acto desconectado o improvisado, sino que fue una acción deliberada que Jesús decidió hacer para demostrar públicamente que Él es ese rey prometido desde el antiguo pacto. Recuerden, en Jesús se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, salvador, justo y humilde. ¿Y cómo vendrá? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que si ustedes leen con detenimiento toda la profecía de Zacarías, ustedes rápidamente entenderán que el tema o el énfasis de Zacarías es anunciar la gloria futura de Sión por causa de que el rey pastor vendría a gobernarlos. El rey pastor aparecería en escena y Sión, el pueblo de Dios, sería exaltado. Lo que Juan ahora está diciendo es: mira, ese rey pastor finalmente ha llegado. Ahora bien, la esencia de esta profecía nos indica que cuando Sión reciba a su rey, y esto es muy importante, Sión, el pueblo que espera al rey, no tendría ningún motivo para temer. ¿Por qué este pueblo no tendría que temer cuando su rey finalmente llegara? Bueno, porque el texto dice que su rey vendría en justicia y como salvador. Sin embargo, en la narración de Zacarías 9, hay un tema que es predominante que caracterizará a este rey. Dice que este será un rey humilde. ¿Y por qué entendemos que el rey es tan humilde? Porque el rey victorioso, y este detalle es importante, no vendría montado sobre un brioso corcel. Los reyes regularmente entraban a sus pueblos sobre caballos imponentes para indicar su fuerza, para indicar su poderío militar. Pero en este caso, Jesús, el rey prometido, viene a Sión no como un guerrero, sino que vendría montando sobre el lomo de un burro joven, indicando que su llegada en relación a los suyos sería una llegada pacífica, y por lo tanto ellos no tendrían que temer. Ahora, muchos autores afirman que en el cumplimiento de esta profecía, y esta expresión me gusta mucho, lo que tenemos es una manifestación de la pedagogía divina, en donde Dios, a través de su mano soberana, trata con la ceguera espiritual de los hombres. Lo que quiero señalar es esto, hermanos. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, no se está evidenciando un incidente logístico de última hora. Es como que, no pudimos conseguir un caballo para que él pudiera entrar mostrando su poderío. No, este es un acto deliberado de exégesis visual. Quienes veían a Jesús tenían que entender que la clase de rey que venía a ellos era un rey humilde, que ese rey profetizado que vendría a reinar traería un reino de paz, y por lo tanto su pueblo debía recibirlo con gozo, con confianza y sin temor alguno. Matthew Henry, comentando sobre la humildad del rey que viene, escribió lo siguiente: Cristo no vino en un carro triunfal, ni tampoco montado en un caballo brioso, sino que vino sobre un asno, un animal de trabajo, para mostrar que su reino no es de este mundo, sino que su reino es un reino de mansedumbre y de paz. Ahora mira lo que agrega Henry. Dice lo siguiente: el asno
era un animal que regularmente era montado por los jueces de Israel. Cristo, por lo tanto, no vino como un guerrero para derramar sangre, sino como un juez para administrar justicia y paz a su pueblo. Así que el mensaje debía ser claro. Jesús, montando sobre un burro, llegando a Jerusalén, demostraba que en él se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9. Sin embargo, hermanos, a pesar de lo claro del mensaje, Juan nos indica que ni siquiera sus propios discípulos en principio pudieron entender lo que estaban viendo. La exegesis visual era clarísima, pero ellos no entendieron. Y lo que ocurre a estos discípulos, hermanos, tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy. Debemos, o más bien podemos extraer grandes lecciones de lo que pasó con nosotros. Tal vez la lección más predominante que podemos aprender es esta, mis hermanos. Una cosa es estar presente en un evento espiritual y otra cosa muy distinta es entender el significado espiritual de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, una cosa es sentarse domingo a domingo en la iglesia para participar del culto, pero con un corazón endurecido y sin la disposición de recibir la mano amorosa del Señor y someterse a su disciplina y a su señorío. Y otra cosa muy distinta es venir con total disposición para recibir el anuncio del bendito evangelio. La sola presencia física de ustedes, mis hermanos, y mía en este lugar no es garantía de que nosotros estemos entendiendo lo que aquí está ocurriendo. Y en esto debemos ser cuidadosos. Los discípulos, ¿qué vieron en esta escena? Ellos vieron un asno, ellos escucharon las ovaciones de la multitud, pero muy posiblemente, como en el caso de la multitud, los ojos de ellos también estaban sesgados sobre la idea de un Mesías terrenal. Luego, en la práctica, mis hermanos, esto nos enseña que, por ejemplo, no basta con que tengamos una Biblia abierta en nuestros hogares o que conozcamos los detalles más profundos de la teología pactual en donde se nos habla de aquellas profundidades de la obra redentora de Dios. Nosotros necesitamos algo más que un entendimiento mental de las verdades espirituales. Mis hermanos, el entendimiento cognitivo profundo de la teología es necesario. Pero, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo abra profunda y verdaderamente nuestro entendimiento para que podamos conectar la palabra de Dios con la realidad de Cristo. Luego aquí entonces deberíamos formularnos una pregunta importante. Piensen en esto. Si el entendimiento espiritual depende de hablo de un entendimiento profundo, si ese entendimiento profundo y verdadero de la palabra de Dios depende de la iluminación del Espíritu Santo, la pregunta sería esta: entonces, ¿por qué Dios permitió el retraso de entendimiento en los discípulos de Jesús? ¿Por qué ellos no lo entendieron allí? Si esto dependía del Señor, ¿por qué no lo entendieron en este preciso instante? Bueno, mis hermanos, la respuesta corta es que Dios lo hizo para producir en los suyos posteriormente un entendimiento más íntimo, más profundo, más sólido de la verdad y mucho menos emocional de ella. Me explico. Ellos tenían que entender bajo el peso de la convicción y no de la emoción que Jesús era el rey profetizado. Ese es el punto. Thomas Manton, el puritano Thomas Manton, comentando sobre la importancia de separar las emociones de lo que es una convicción, dijo lo siguiente: Dios se complace en mantener a sus propios hijos en la ignorancia por algún tiempo, y lo hace para que después, cuando la luz de la gloria de Cristo brille tras la resurrección, su asombro sea mayor y su fe sea más firme. Agrega lo siguiente: el entendimiento tardío es a menudo un entendimiento más profundo, porque se fundamenta ya no en las emociones del momento, sino en la obra completa de redención. Ahora, yo considero, hermanos, que al pensar en la soberanía de Dios, en su gracia y en el entendimiento tardío de los discípulos, en esta escena entonces se nos provee a nosotros una fuente muy bella y muy rica de contentamiento y ánimo espiritual. Me explico.
Nosotros, al igual que los discípulos, con mucha frecuencia no podemos entender lo que Dios está haciendo ahora mismo en nuestras vidas. Pregunto, ¿les ha pasado eso? Seguro que a todos aquí nos ha pasado eso. Pensamos en nuestras circunstancias y no nos queda tan claro el por qué Dios las está permitiendo. Pero por un texto como este, y muchos otros que lo afirman también, podemos entender que debemos confiar en que su santa y su perfecta voluntad se está cumpliendo. En otras palabras, para confiar en el Señor, nosotros no tenemos que entender todo lo que el Señor está haciendo. ¿Me explico? El Señor está obrando en nuestras vidas y a veces lo hace a través de circunstancias muy difíciles que nosotros no podemos entender. Pero nosotros no tenemos que entender esas circunstancias para tener claro que el Señor está obrando. De hecho, mis hermanos, lo más posible es que tengan que pasar meses y años para que podamos mirar hacia atrás y entender por qué Dios hizo lo que hizo. Pero aun cuando nunca lo entendamos, mis hermanos, podemos confiar en que el Señor es el Rey eterno que tiene al control todas las cosas. Luego esto nos lleva al tercer punto del sermón que yo he titulado Las reacciones ante el Rey, versos 17 al 19. Estamos allí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Noten los sujetos que aparecen en esta escena. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. En esta sección final, Juan destaca que la revelación de Cristo, como ya lo hemos dicho en otros sermones, no deja indiferente a nadie. Y observen esto, hermanos, Juan es muy repetitivo en este asunto. Juan quiere que sepamos, y lo repite con mucha frecuencia, que nadie puede permanecer en indiferencia ante la persona de Cristo. En este caso, Cristo es presentado como Rey, y Juan está diciendo, mira, al saber que Cristo es el Rey, o lo aceptas y te sometes a él como tu súbdito, o como su súbdito, o lo rechazas y te rebelas contra él para ser su enemigo. No hay otro camino. Y eso se demuestra por los tres grupos de personas que Juan menciona en estos versículos. Primero, menciona a los que testifican, verso 17. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Qué nos dice Juan aquí? Que aquellos que estaban con Jesús presenciando la resurrección de Lázaro no han podido callarse. Desde que vieron eso, no han podido dejar de testificarle a otros el poder de Cristo. De hecho, podemos afirmar, como lo dije al inicio del sermón, que el lienzo sobre el que se pinta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es la resurrección de Lázaro. Ahora, de esta reacción, de la forma en la que reaccionan los testigos, podemos aprender muchas cosas, pero principalmente quiero mencionar esta. Hermanos, que la obra de Dios en un hombre puede ser el medio que Dios use para proclamar a través de las multitudes la grandeza y la gloria de Dios. Dios puede obrar solo en el corazón de una persona y a través de esa persona Dios puede hacer algo maravilloso. Dios resucitó a Lázaro y miren en dónde va la historia de la resurrección de Lázaro. Tenemos a multitudes, aunque muchos con intenciones equívocas. Estos primeros que están acá no tienen esa intención equívoca. Ellos están proclamando la grandeza de Dios. Es como alguien diría, el testimonio de la vida es el argumento más fuerte contra la muerte espiritual. Ellos están proclamando que Jesús es el Señor de la vida. Pero en segundo lugar, Juan menciona a los que con curiosidad le buscan. Verso 18. Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, por lo cual es por la resurrección, por el testimonio que se dio de la resurrección. Entonces dice, por lo cual había venido la gente a recibirle. ¿Quiénes? Los que estaban en Jerusalén.
Dice, porque habían oído que él había hecho esta señal. Como es claro por su contexto, que expliqué en el primer punto de este sermón, estas personas no salieron a recibir a Jesús porque quisieran honrarle como el Mesías espiritual prometido. Ellos vinieron a buscarlo, sí, pero con intenciones equivocadas. Luego, lo que podemos afirmar es que la fe de estos hombres era una fe externa, endeble. ¿Por qué? Porque se basaba en una señal milagrosa, no en quién había realizado la señal milagrosa. Es decir, ellos corrieron a Cristo, sí, pero no porque amaran a Cristo, escuchen esto, no porque amaran la doctrina que Cristo enseñaba, sino que corrieron a Él simplemente porque querían conocer a aquel hombre que tenía poder sobre la muerte. Y yo estoy seguro, hermanos, que nosotros fácilmente en nuestras mentes podemos conectar las acciones de estos hombres o compararlas con aquellos que en nuestros días dicen ser creyentes, pero no estar dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Muchos se entusiasman con la idea del poder de Dios, pero no tienen ni una pizca interna de intención para someterse ante su voluntad. Muchos quieren a un solucionador de problemas, pero no quieren a un Señor al que deban someterse. Muchos gritan con vehemencia, ¡Hosana! ¡Ven y sálvanos ahora! Pero su súplica no es más que el eco de un milagro y no el clamor de un corazón que está quebrantado por causa del pecado. Esa es la realidad de muchos en nuestros días. Y por último, Juan nos narra la frustración de los enemigos de Jesús, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Cuando dice, dijeron entre sí, ya veis, es como que hay un grupo de mucha influencia dentro de los fariseos que le está reclamando a los que están dudosos de si asesinaron o no a Jesús, les están reclamando, es como si les dijeran, ven, se los dijimos, ese hombre es un peligro y ustedes no nos han querido apoyar, tenemos que asesinarlo lo más pronto posible. Lo que nos deja entender esto es lo siguiente, hermanos, estos enemigos están frustrados. ¿Y qué los frustra? Que el mundo, que las personas, las multitudes se van tras él. Lo que quiero destacar es que las expresiones de estas personas no son un diálogo pacífico, son una expresión de furia y de frustración. Pero yo quiero que ustedes observen esto. Al mismo tiempo, la furia y el enojo de estos hombres es una confesión involuntaria de la victoria de Cristo como Rey. O sea, ellos implícitamente están reconociendo que Cristo es el Rey y que las personas quieren seguirlo a Él. Están tan enceguecidos por su odio que de manera involuntaria ellos admiten su propia derrota, pero aún así intentan resistirlo. Y esto, mis hermanos, es muy paradójico y debería alertarnos a nosotros. ¿Cuál es la paradoja? Que mientras la gloria de Cristo brilla con más esplendor, más se ha oscurecido el corazón del incrédulo obstinado. Mientras Cristo brilla con más poder, revelándose como ese Rey prometido desde Zacarías capítulo 9, versículo 9, sus enemigos más se endurecen. Dicho de otra forma, la queja de estos fariseos es el testimonio irrefutable de que Cristo ha vencido. Pero en lugar de caer postrados sobre sus rodillas para adorar a la majestad que ha llegado, y en lugar de seguir con alegría a los que ya le seguían, en lugar de eso, ellos deciden hundirse en una clase de odio más profundo en contra del Señor. ¿Recuerdan de dónde tomaron ellos las palabras, bendito el Rey que viene, la multitud, en el nombre del Señor? ¿Lo recuerdan? Del Salmo 118. Bueno, el Salmo 118 en el versículo 22 describe lo que ha pasado con estos fariseos. Dice, el Salmo 118, versículo 22, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos decidieron desechar, despreciar a Cristo, no teniendo en cuenta que sobre Cristo se fundamentaba la verdadera liberación por la que ellos habían estado esperando. Alguien diría lo siguiente:
La gloria de Cristo, y escuchen esta descripción, es como una fragancia. Para el que le ama, es perfume de vida. Oh, pero para el que le odia, es el olor de su propia condenación. Oh, mis hermanos, Cristo es fragancia de vida para el que se somete a Él. Pero para el que se revela contra Él, Cristo es hedor de muerte. Una buena pregunta para nosotros podría ser la siguiente: ¿tú por qué estás ocupando una silla hoy en esta iglesia esperando acercarte a Jesús? ¿Por qué lo estás buscando hoy? ¿Lo haces para testificar con pasión la grandeza de Cristo? ¿O lo haces movido por la curiosidad de conocer a aquel que tiene poder sobre la muerte? ¿O lo haces, como en el caso de los fariseos, para rebelarte en contra de Él con una clase de rebeldía silenciosa, en donde a pesar de estar aquí, decides voluntariamente no doblar tus rodillas ante Él? ¿Por qué estás aquí? Hermanos, en esto no hay puntos grises. O recoges con Cristo o desparramas sin Él. No hay intermedios. Y si alguien dice, es una decisión que estoy tomando, aún no me decanto por someterme a Cristo y su señorío o por rebelarme contra Él, si tú estás en ese punto de indecisión, tú ya tomaste una decisión. Porque no hay puntos grises. O Él es tu Señor o Él es tu enemigo. No hay puntos grises. O eres un súbdito que se somete al señorío de Cristo y vives para la gloria del Rey eterno, o eres un enemigo que se ha rebelado en contra de Él. Hermano, repito, no hay puntos grises. Y mi oración por todos nosotros, mis hermanos, es que el Señor, por su gracia, nos conceda ser hallados entre aquellos que testifican con alegría la grandeza del Señor, y no entre los hipócritas que vienen por curiosidad, o entre aquellos que vienen con una buena sonrisa pintada entre sus rostros, pero no son más que rebeldes silenciosos que, sabiendo lo que deben hacer, no se someten al señorío de Cristo. Niños, por favor, escuchen con atención. Ustedes han sido expuestos una y otra vez al anuncio del Evangelio. El Rey ha llegado y sus rodillas deberían doblarse ante la presencia de este Rey, niños. No salgan de aquí pensando que esto solo es importante para sus papás. Por supuesto, lo es para nosotros los adultos. Pero niños, ustedes deben rendir sus rodillas delante del Señor. Porque de no hacerlo, ustedes serán enemigos de ese Rey eterno. Y yo creo que ustedes, si son muy inteligentes y lo son, no quieren eso para sus vidas, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra que ha sido predicada.